Hola a todos, soy Wenzel Hernández, instructor líder de escuelas de ajedrez y expresidente de la Comisión de Ajedrez para las Escuelas de la Federación Internacional de Ajedrez. Estás participando en nuestro canal Ajedrez, Cultura y Educación, donde hacemos viral el conocimiento. Un espacio único y original patrocinado por la Fundación Tu Ajedrez, en el que exploramos el fascinante mundo del ajedrez desde perspectivas como la historia, la literatura, las neurociencias y su impacto en la educación y la cultura. Tanto si eres un entusiasta del juego, un educador, un historiador, padre de niños ajedrecistas o un aficionado curioso, este es tu sitio para descubrir, aprender y compartir ideas sobre el ajedrez. Quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad de apasionados por el conocimiento. Si disfrutas de estos temas tanto como yo, no olvides suscribirte al canal, darle like a los episodios, dejar tus comentarios y compartir este podcast con otros amantes del ajedrez. Tu aporte es clave para hacer de este un ambiente de discusión enriquecedor. Ahora vamos a adentrarnos en el maravilloso universo de este milenario juego. Comencemos. Amigos, bienvenidos una vez más a Ajedrez, Cultura y Educación, donde hacemos viral el conocimiento. Espacio único y original patrocinado por la Fundación Tu Ajedrez. Hoy exploraremos un capítulo fascinante relativo a un libro que ha marcado la época, Mi carrera ajedrecística, escrito por el campeón mundial José Raúl Capablanca y Graupera. Comencemos. ¿Sabías que My Chess Career, Mi carrera ajedrecística, es una obra autobiográfica en la cual Capablanca muestra una sinceridad y franqueza pocas veces expresadas por los maestros del tablero de su época? Aunque no es fácil determinar muchos de sus movimientos, su juego irradia gran luminosidad y generalmente es fácil de comprender. La obra fue editada por The Macmillan Company de New York, con prólogo del maestro y escritor ruso Irving Chernev, y en idioma inglés es uno de sus más conocidos libros y del cual ahora se cumple su primer centenario. En 1920 encontramos que fue un gran año para Capablanca. Hace un siglo, algunas perspectivas del mundo no eran muy diferentes a las de ahora: conflictos, agitación social, desempleo, peste, hambrunas, terremotos, etc. Efectivamente, el comienzo de la tercera década del siglo XX estuvo signado por una serie de acontecimientos que marcaron una época y aún hoy mantienen influencia sobre algunos aspectos de nuestra civilización. Me refiero a que, por ejemplo, en ese año de 1920 entró en vigencia el Tratado de Versalles, hecho que puso fin a la Primera Guerra Mundial. En México finalizó la Revolución Mexicana. En los Estados Unidos entró en vigor la Ley Seca. En Alemania, un cabo del ejército devenido un político llamado Adolf Hitler cambia el nombre del Partido Obrero Alemán a Partido Nazi, Nacional Socialista Obrero Alemán. En Francia es firmado el Tratado de Sèvres entre el Imperio Otomano y el Triple Entente, lo que finalmente derivó en la disolución del Imperio Otomano. Y en la India, Mahatma Gandhi inició, en el marco del principio de la no violencia, una campaña de desobediencia civil contra el Imperio Británico. Por su parte, en el ombligo cultural del mundo, París, precisamente en el Teatro Nacional de la Ópera de París, se estrenó una obra de Igor Stravinsky, El canto del ruiseñor, y luego El sombrero de tres picos de Manuel de Falla, condecorado de Pablo Picasso. Mientras que Paul Valéry publicaba El cementerio marino y en Salzburgo se inauguraba el primer festival de música. Mientras que en el ajedrez, en 1920, registra el campeonato de ajedrez de la Unión Soviética, ganado por Alexander Alekhine en calidad de invicto, con 12 puntos en 16 partidas. Asimismo, el torneo de Berlín, uno de los más duros de su historia, es ganado por Gyula Prager, con 6,5 de 9 puntos,
con un punto por encima de Bogolyubov, Tantakower, Reddy, Maroczy, Mieses, Tarras, Saimis, Leonhard, Spillman. El ya reconocido como niño prodigio Sami Rechecki jugó en New York contra Marcel Duchamp, artista plástico de renombre internacional, quien para la época se había convertido al ajedrez. Además, se desarrolla el Congreso Internacional de Ajedrez de Hastings. Es el mismo año en que José Raúl Capablanca es reconocido como campeón mundial de ajedrez, título que validaría meses después ante el propio Emmanuel Lasker. Igualmente, publica con The Macmillan Company de Nueva York y en idioma inglés su famoso libro My Chess Career, Mi carrera ajedrecística, del cual ahora se están cumpliendo 105 años. La vocación pedagógica de Capablanca, vale la pena citarla. Capablanca, gran maestro internacional y tercer campeón mundial, ha sido apreciado por los expertos y la crítica como el mayor talento natural que haya constatado la historia del ajedrez. Pero más allá de sus producciones sobre el tablero, su vocación por la pedagogía y la divulgación del juego lo llevó a crear por vez primera programas radiales y conferencias en los más diversos auditorios de América y de Europa, donde con elegancia y pulcritud describía minuciosamente y con las palabras más sencillas los enredados vericuetos y laberintos de muchas de sus partidas. Hasta en esas conferencias, el maestro de La Habana mostraba su sobrio estilo, orientado a la simplificación y a la transparencia. De hecho, muchas de estas experiencias fueron incorporadas a sus libros, entre los que destacan Mi primer ajedrez, Mi carrera ajedrecística y Fundamentos de ajedrez. Volviendo a Mi carrera ajedrecística, obra prologada por el maestro y ajedrecista Chernev, ya lo hemos dicho, nos encontramos con un contenido autobiográfico, en el cual Capablanca muestra una sinceridad y franqueza pocas veces expresada por algún maestro del tablero. En verdad, y aunque no es fácil determinar muchos de sus movimientos, su juego sigue irradiando gran luminosidad y generalmente nos es fácil de comprender. Va a señalar como en pocas páginas describe la evolución de su juego hasta los 32 años, cuando triunfa ante Lasker, luego de una espera de 10 largos años. Una característica importante de este libro es que antes de cada periodo habla de cómo ha crecido su comprensión y fuerza de juego. Por ejemplo, allí menciona que no conocía mucho sobre apertura, pero que era bueno en el medio juego y muy fuerte en el final, desde su juventud. Y recordemos que para el momento de esta primera edición, Capablanca ya tenía 18 años sobre los trebejos. Más tarde habla de cómo su estilo madura y se convierte en un jugador más completo. Sin embargo, en la revisión de la mayoría de las partidas escogidas, Capablanca realiza análisis poco profundos, con pocas variantes y notas breves y muy sintéticas, dando la sensación al lector de que podía desarrollar mucho más sobre cada uno de estos temas. En Mi carrera ajedrecística, Capablanca describió su juego en torneos como el de San Sebastián de 1911, en el que obtuvo el primer puesto con 9,5 de 15 puntos posibles y por encima de Rubinstein, con quien perdió su única partida del torneo. Vidmara, Marshall, Tarras, Schechter, Minsowitz, Bergstein, Spillman, Teichmann, Maroczy, Janowski, Burn, Duras y Leonda, respectivamente. La sinceridad y transparencia en la obra de Capablanca. Esto se ha hecho evidente a lo largo de la vida de Capablanca. Como jugador, Capablanca único iberoamericano que ha logrado la hazaña de ser campeón mundial de ajedrez
Era un fino estratega, con una sutil técnica para simplificar las posiciones y así alcanzar finales ventajosos, por pequeña que fuera la misma. Para este talento del ajedrez, su sentido posicional era una habilidad innata que le aseguraba finales favorables. En muchos casos, utilizando el análisis de partidas propias, se puede observar en esta y otra de sus obras como fundamento del ajedrez que Capablanca describe sus principios estratégicos, particularmente aplicables en la fase del final y en el medio juego, criterios que aún hoy en día mantienen plena vigencia. Pero también es muy sincero cuando repetía que de pocas partidas he aprendido tanto como de la mayoría de mis derrotas. Alekhine, y en 7 años más tarde le arrebataría el máximo título. Al referirse a Capablanca, declaró en una oportunidad lo siguiente: sus dones reales e incomparables comenzaron a darse a conocer en la época de San Petersburgo, en 1914, cuando yo también llegué a conocerlo personalmente. Ni antes ni después he visto, y no puedo imaginarlo, una rapidez y comprensión ajedrecística tan asombrosa como la que poseía el Capablanca de aquella época. Aquí hay que destacar que estos dones naturales estaban acompañados por una atractiva presencia física, gran simpatía, humildad y gran respeto en el trato. Inclusive, parte de su espontaneidad al evaluar su juego está plasmada en las siguientes expresiones aparecidas en mi carrera ajedrecística. Por ejemplo, respecto a las aperturas y el medio juego, afirmaba: también debo adquirir el autocontrol y serenidad que solo se consiguen con una larga serie de continuas victorias. En cuanto a su superioridad sobre sus contemporáneos, llegó a considerar que ha habido momentos en mi vida en los que estuve muy cerca de pensar que no podía perder ni una sola partida. Entonces el resultado vencido y la derrota me obligaba a descender a la tierra desde el mundo de los sueños. Haciendo un recuento de su vida, pienso que probablemente los enemigos más importantes de Capablanca estaban encerrados en él mismo, en la excesiva confianza en su talento y comprensión del juego, eh, la carencia de un entrenamiento sistemático y profundo y la tensión alta que de sus 40 años de vida comenzó a minarle la salud. Finalmente, mi carrera de ajedrecista de 1920 es una obra básica para el inicio del estudio del ajedrez en la nueva generación. Así ha sido reconocido por los críticos, especialistas y público en general. A manera de conclusión, podemos decir que el libro Mi carrera ajedrecística del maestro José Raúl Capablanca, publicado en 1920, es una obra histórica fundamental en la literatura del ajedrez. Escrito por el tercer campeón del mundo, el texto ofrece una perspectiva única sobre el estilo de juego y su enfoque hacia el ajedrez. Capablanca, conocido por su claridad estratégica y su excepcional habilidad para simplificar posiciones complejas, utiliza este libro para narrar su ascenso al campeonato mundial y compartir sus pensamientos sobre partidas emblemáticas. La importancia del libro radica en que ofrece una ventana al pensamiento de uno de los ajedrecistas más influyentes de la historia. Además, proporciona análisis de partidas que ejemplifican su estilo característico, basado principalmente en la precisión y en la economía de los movimientos. Esto lo convierte en una obra formativa para generaciones de ajedrecistas que buscan mejorar su comprensión posicional. Históricamente, el libro también
destaca por documentar la evolución del ajedrez competitivo en el periodo precomputacional y por consolidar la reputación de Capablanca como un modelo de excelencia en el juego. Su impacto ha sido duradero, siendo considerado un clásico que combina elementos biográficos con lecciones técnicas y estratégicas que siguen siendo relevantes hoy en día. Y bien, amigos, con esto llegamos al final de Ajedrez, Cultura y Educación, donde hacemos viral el conocimiento. Recuerden que cada partida, ya sea en el tablero de ajedrez o en la vida misma, es una gran oportunidad para aprender y crecer. Pero suscríbete, dale like al episodio y compártelo con tus amigos y conocidos. Hasta pronto.